Está con nosotros el general del Ejército en Retiro, Wilson Barrante, que es un experto, dicho sea de paso, en seguridad y defensa nacional. Bienvenido. Después de tiempo nos reencontramos. Así es, Nicolás, gustoso de estar acá y un saludo a toda la audiencia exitosa y compartir nuestras inquietudes en la seguridad y defensa nacional, ¿no? Esa es nuestra gran preocupación. Pero comencemos por lo que ha generado enorme controversia, Wilson, que es tu iniciativa de presentar un habeas corpus para que la municipalidad de Comas no demuela lo que se ha venido a llamar el mausoleo de Sendero Luminoso en ese distrito. Claro, nosotros consideramos que esto es una denuncia ridícula porque estamos tratando de revivir fantasmas y revivir muertos, cosa que contrariamente a lo que la tendencia en el mundo de buscar la reconciliación y la paz social, esto entorpece, porque lamentablemente acá en el Perú seguimos con el fantasma del terrorismo. No nos olvidemos que basombríos hay varios, estos que han creado terrorismo para tipificar a nuestros profesores como terroristas. De igual manera hay basombrío 1, 2 y 3 se han clonado. Hay desde el Congreso de la República, desde los que practican el terrorismo jurídico. Ya, pero ¿qué es lo que tú dices que habría que hacerse? O sea, le están entregando los cuerpos de las personas que fallecieron. Así es, exactamente. ¿No? El frontón, esto va de la mano con un proceso judicial que se ha reabierto, ¿no es cierto? Y lo que ellos dicen es que están enterrando ahí, además la municipalidad es la que les otorgó la licencia. Ellos han contratado a las personas que normalmente construyen los nichos y hacen las obras, ¿no? Pero lo que se teme y la preocupación es que esto sea un punto de concentración para la reivindicación política de Sendero Luminoso. Ahí quería llegar, ¿qué se hace justamente ahí quería llegar, porque mire, el año 1932 nosotros tuvimos una subversión aprista. Y con esto no quiero ser antiaprista, simplemente narración y descripción de la historia. Se murieron 19 oficiales fusilados en la cárcel, fueron acribillados, y 42 apristas fusilados. Eso originó una suerte de persecución aprista que terminó con una amnistía general. Y a partir de ahí se iniciaron los procesos, pero iniciaron un cementerio. Y en ese cementerio tiene un gran título que dice a los mártires de Chanchán y todo eso. Eso es un acto apologético en esa época. Si nosotros quisiéramos tipificar que todo esto fue con la finalidad de que la reconciliación se dé, lo hicimos. Aceptamos los militares, no nos olvidemos, y los compatriotas que me están escuchando, todos los julios del año anterior al año 85, se recordaba esta masacre aprista a los soldados del Ejército del Perú, y lo recordamos todos los años para no borrar de la memoria, y lo que se ha hecho en esta oportunidad es borrar de la memoria los aspectos que generaron la guerra. No nos olvidemos que esto es una guerra. Claro, pero en el caso de Sendero Luminoso, o sea, la preocupación que se tiene es que, por ejemplo, el Movadef, que está detrás de promover todo este tipo de acciones, reivindica el pensamiento Gonzalo. Acá tuvimos una discusión muy intensa entre Antonio Crespo, el abogado, que es dirigente del Movadef, que en algún momento ha participado en la defensa de Ismael Guzmán, y Carlos Tapia. Y Carlos le decía, ¿por qué ustedes no retiran el pensamiento Gonzalo del programa del Movadef? Es que no pueden retirarlo, porque eso es parte de la estrategia. Es decir, se repliegan porque han sido derrotados, pero no es que hayan renunciado a la posibilidad en algún momento que consideren que han acumulado suficientes fuerzas, retomar la acción armada como vía para tomar el poder. Podríamos pensar de que es ilegítimo mantener el pensamiento Gonzalo. Podríamos pensar. Pero también nosotros tenemos que entender que la madre de todo este pensamiento es el maoísmo. Y el maoísmo en la propia China ya cambió totalmente. El maoísmo quedó muerto y sepultado en el año 1976, cuando ahí se acuñó la guerra popular y todo eso. Previamente, los tres instrumentos de que originó todo eso en China, el ejército, el partido y el frente, fueron previo y después. Posteriormente, después de eso, cuando capitulan y mueren y son prácticamente, el ejército fue destruido, como así lo reconocen ellos. Sendero reconoce que la derrota política se lo dio el ejército. Y a propósito de eso quiero hablar, hay varios entre analistas y policías que tratan de desconocer esto. El ejército en el campo le dio la derrota militar. Y cuando le dio la derrota militar y se consiguió que la dirección política esté en cárcel, empezaron las negociaciones, y eso es normal en cualquier movimiento político. Ahora, del mundo. Pero ¿qué debería ocurrir, Wilson? Por si acaso, para los oyentes que recién se conectan, quien habla es el general en retiro Wilson Barrantes. Él es un experto en seguridad y defensa nacional. Y participo en los procesos penales en 23 audiencias. Ese es el otro tema, es decir, porque tú tienes por un lado a la gente de Sendero Luminoso que dice, por lo menos de la boca para afuera,
No, ya no queremos, porque acá hay que hacer una diferencia bien claro. importante. ¿Eh? Hay gente que fue parte de Sendero Luminoso incluso de una manera activa, pero que cumplieron sus sentencias, salen de la prisión y lo último que quieren es acordarse de esa parte de su vida y quieren reincorporarse a la sociedad. Pero hay otros que no, que siguen con sus ideas y que lo que quieren es ahora participar en política, ¿no? Bueno, eso es lo que eso es lo que está ocurriendo. Hay algunos que han quedado como siempre, fíjese, por ejemplo, en la guerrilla del 65, Héctor Béjar fue un guerrillero combatiente, fue amnistiado y posteriormente no hemos escuchado que alguna vez en las épocas del 65 para adelante vuelvan a la lucha armada. Mire, el que estuvo en la guerra ya no vuelve a la guerra. Hagamos un deslinde claramente. El terrorismo, la facción Proseguir, capitula y muere cuando lo entregan a Feliciano. Feliciano, el año 1999, y ahí se acabó. El resto, tanto lo que pasó en China con los maoístas en su lucha de dos líneas y aplican su revolución cultural es porque se convierten en bandas armadas. Y esta banda armada, lo dice Guzmán en la entrevista del siglo, se convierten en delincuentes y se acabó. O sea, aquí quedó solamente un sendero. Ese sendero que hoy día está pidiendo su reincorporación política y que por diversas razones hay dogmáticos, hay ortodoxos, pero ¿qué cosa piensa usted, general, que hay que darle el derecho al Movadef a participar en política? En lo personal pienso que sí. Porque en realidad acá no hay ninguna restricción para que no piense. Y la confrontación política debemos darle en las urnas, pues si de repente pierden o de repente resulta con 2 o 3 y se acabó. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Miremos el espejo de Colombia. En Colombia resulta que ya comenzaron ya se terminó la dejación de las armas y ahora están iniciando en el proceso. O sea, se está llevando adelante un proceso de 54 años de larga data y está culminando con esto. Y aquí lo que hay que matar son los odios. Ahora, pero ya, digamos, eso es una cara, porque la otra cara es lo que están viviendo los militares, ¿no es cierto? Esa es la otra parte que a mí me motiva más porque yo conozco el tema de un lado y del otro. ¿Cuántos militares hay procesados en este momento? Mire, tenemos aproximadamente 1000 procesados, más de 128 condenados y 38 en cárcel. Aparte de eso, con el cuento de las 5000 fosas que nos vienen contando un promedio de 20, pues vamos a tener 100.000 procesados. 100.000 procesados que nos van a tener en este momento ocupados por lo menos 100 o 200 años, enriqueciendo a los vagos que se dedican a la defensa, entre comillas, de los supuestos derechos humanos, y este país va a seguir fragmentado. ¿Queremos llegar a la reconciliación cómo? ¿Con un país como este? No vamos a llegar. Ya, ¿pero qué debería ocurrir? O sea, usted le da la razón entonces a Abimael Guzmán cuando dice que debería haber una amnistía. No. ¿Pero quiénes deberían ser liberados? ¿Hasta dónde debería alcanzar esto? O sea, lo que usted dice, por ejemplo, en relación a los militares que están siendo procesados porque hubo... Es decir, acá yo creo que esto fue un proceso, ¿no es cierto? Porque además no se conocía el fenómeno, era un enemigo difícil, porque era un enemigo que no mostraba la cara, que atacaba, que usaba, ¿no es cierto?, masa según determinado momento, pero sus militantes, o sea, fue un fenómeno complejo. Y en ese contexto se hicieron barbaridades, o sea, se asesinó inocentes, se asesinó a personas rendidas, o sea, esa no era la tradición ni del ejército ni de la Marina de Guerra del Perú. Mire, aquí por eso varias veces hemos dicho reescribir la historia. Porque esta historia, lamentablemente, el informe de la Comisión de la Verdad sirvió para todo menos para reconciliar y para revisar la historia en su verdadero contexto. Es una memoria que no es la historia, es una memoria simplemente que es una parte que ha dado el árbitro. En este caso, tanto la gente de Sendero, el MRTA, como la gente de la Fuerza Armada y en particular el Ejército, todavía el Ejército no se ha pronunciado. El Ejército no ha dicho, oye, estos eventos se han dado de esta manera. ¿Y sabe por qué? Porque no hay la reconciliación y nadie habla. Yo, como estoy en los procesos penales, casi en todos he participado. No digo, bueno, en la mayoría he participado y puedo asegurarle de que la posición del Ejército, de los procesados, es bastante dura. Y lo que se trata acá es dentro del plan de desintegración controlada de las Fuerzas Armadas para poder... Este grupo de administradores del Estado, mire, el fracaso hoy en día de Basombrío, que ha sido la bisagra con la solución de los problemas socioambientales y sociales, ha fracasado porque usaron siempre el cuco del terrorismo. Hoy no hay cuco de terrorismo. Lo que existe es narcotráfico, como dicen, al mango, o sea, narcotráfico en todo el Perú. No somos un narcoestado. No queremos entender. ¿Cuándo vamos a entender? Cuando comencemos a ser exportadores. Yo mismo he llamado la atención. No, ya estamos, ¿no? Estamos, según algunos especialistas, estamos a punto, si es que no somos ya el primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. Somos el primer exportador. Y entonces, pero terminemos con este tema. Claro, es decir, el caso de los militares. Lo que usted dice es que hay que dar la vuelta a la página
que hay que perdonar, que hay que olvidar, que hay que curar las heridas, pero ¿eso qué significa en términos prácticos? En términos prácticos... Que los militares que están procesados sean amnistiados. Sean amnistiados, lo único que cabe en este proceso, que sean amnistiados porque ellos, si salieron en armas contra, que se levantaron en armas para el Estado, fue porque no es una locura ni una noche de Halloween donde salieron, como dice la Comisión de la Verdad, una noche de Halloween salieron los militares, se agarraron a balazos y aquí están las víctimas y se presentan de árbitro. ¡Qué gran tontería! Por eso yo varias veces y reafirmo acá que el informe de la Comisión de la Verdad tiene el valor similar al del rollo de un rollo de papel higiénico y de mala calidad, porque no ha servido para reconciliar. Y entonces lo que ha servido es para hacer negocio, y aquí hay que ser frontal, como lo soy en los juicios y como soy ahora. Y a mis camaradas de armas que me están escuchando, cuando yo he presentado este documento, lo hago para llamar la atención y motivarlos a los que están en actividad para que se preocupen por los que están adentro, por los que están en la cárcel o por los que están perseguidos. Entonces aquí viene la llamada del orden, porque han salido varios, entre comillas, que dice que se llaman guerreros, que han estado en guerra. Y yo le aseguro que en el combate al terrorismo y a la subversión, que fue lo primero que nosotros tuvimos, son pocos los militares que estuvimos en este proceso. Y muchos han visto esto en televisión, porque he escuchado a varios payasos que salen a hablar sobre esto, y hay que decirlo claramente. Militares combatientes han habido pocos, y que a esos hay que rendirles homenaje, pero no perseguirlos ni avergonzarlos. Tuvieron una ventaja los señores de la Comisión de la Verdad y los caviares, que avergonzaron con el tema de la corrupción, porque han habido gasolineros, inclusive tenemos congresistas gasolineros. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy día se soslaye el tema de la corrupción y por otro lado tengamos que perseguir a los militares? Yo así me indigno, levanto mi voz y digo, muy bien, señores, aquí se acaba esto con una amnistía para todos. Y que se acabe todo este tema. ¿Esa amnistía se extendería también a la gente de Sendero Luminoso? Pero ¿o no? Claro, la Convención de Ginebra, porque hace un rato tú decías, Nicolás, de que Guzmán también pide, el derecho internacional público reconoce la Convención de Ginebra, que al término de una guerra interna debe haber una amnistía general lo más amplia posible. Y eso no es porque alguien sea senderista. Mire, Aquiles, cuando le gana a Héctor, se arrodilla Aquiles frente a Héctor en señal de que ha sido un contendor, digamos, bastante fuerte, y le rinde el homenaje y se retira para que su tropa lo lleven y le rindan los honores a su gente. Eso hasta ahora hay gente que ni lee esa parte de la historia, en donde ya pues la guerra se acabó. Los que hemos combatido en esta guerra le decimos basta, no hagamos negocio ni a los caviares, ni a los basombríos 2, 3, 4 que salen a montones, ni a aquellos que nos venden el cuento de pistacos y todo ese tema, ¿no? Es una controversia. Yo lo que le propongo, General Barrantes, es que organicemos, no sé, para mañana va a ser difícil porque además los congresistas están de ¿cómo es que se llama? De semana de representación. ¿No? Sí. Están acordándose de dónde vienen y a qué le deben que están donde están, pero digamos, yo lo que le propongo es que la próxima semana organicemos no una entrevista como esta, sino un debate. Claro, porque evidentemente de eso se trata. Hay, por ejemplo, yo estoy seguro, hablamos con el congresista Octavio Salazar, no es posible tener comunicación ahorita con él, pero organicemos un debate. No hay problema, mire. Porque yo creo que lo significativo de esto, o sea, por ejemplo, a mí me llama la atención, y soy absoluto sincero, un hecho. Por ejemplo, estamos tratando por igual al senderista que ya no quiere saber nada, que se arrepintió, que cumplió su pena, que condena, ya pagó con la sociedad y que lo único que quiere es reconstruir su vida, y que le estamos dando el tratamiento igual que aquel que quiere seguir militando bajo la forma del mover, lo que sea, que es otra discusión. Entonces, ahí hay un error, porque no lo podemos tratar igual para empezar. No, pues porque la idea debería ser que además son de alguna manera parte de la victoria que has ganado, que haya gente a la que derrotaste que se arrepintió, pero por supuesto, y quiere ser parte de la vida democrática. Aceptemos que así sea, porque caso contrario vamos a seguir divididos. Queremos llegar al bicentenario manteniendo un cuco. ¿Para qué? Para encubrir los 226.000 millones de dólares que le han robado al Estado peruano en estos 15 años. Y entonces estos gobiernos han sido lo más corrupto de la historia. Lo que pasa es que eso no se difunde y estos merecen ser fusilados. Pena de muerte para los corruptos, por ejemplo. ¿Por qué el Congreso en este momento no saca la pena de muerte para los que le han robado al Estado peruano, en lugar de estar creando falsos, ortodoxamente, falsos terroristas y tonterías? Dejémoslo ahí por el día Hay que de hoy. fusilar a todos y hay que cortarle la cabeza, cuchillo, no sé, hay que hacer algo, pero esto no puede caber acá. Wilson Barrantes, general en retiro del ejército peruano, ustedes han escuchado las cosas bravísimas que dice. Vamos a hacer un debate, Wilson, la próxima semana. Lo vamos a hacer, con gusto, y estaremos acá. Y además vamos a abrir los teléfonos para escuchar qué es lo que dice la gente. Muchas gracias. Estamos comprometidos, señora Magariño. Lo hacemos la próxima semana. Ya tenemos 2 debates, porque vamos a hacer el de la propuesta
del general, ¿no? Barrantes, y tenemos la discusión sobre la identidad de género que ha resucitado ahora a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a la currícula escolar. Muchas gracias. Y de esto también vamos a hablar, ¿no? Del movimiento político que está promoviendo el general Wilson Barrantes. Muchas gracias, Wilson, por estar acá. Gracias. ¿Qué tal reencuentro así con chispa que hemos tenido el día de hoy?